Muy bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, podcast desde Osorno para el resto de Chile y el mundo, y también desde el programa Hazlo en Osorno, iniciativa que busca impactar positivamente a emprendedores de toda la región de los lagos a través de sus servicios de mentoría e incubación. Me presento, soy Nicolás Pino, soy el representante de Mentores de Impacto en la región de los lagos, y hoy me acompaña Fabiola Díaz, hoy representante y cofundadora de Aldea Cowork. Fabiola, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Nico, hola Andrea, muy bien, estoy muy bien. Siempre digo que soy la cofundadora efectivamente del Diacobo y la fundadora de Aldea Artesanal, que es un negocio de innovación social que es mi chiche y me roba el alma. Así que para hacer el alcance solamente, feliz de estar acá hoy día. Perfecto, gracias Fabiola. No se me va a olvidar presentarte la próxima vez como fundadora también del Artesanal. Hoy no estamos solos, nos acompaña una tremenda emprendedora. Ella es de región, es de Concepción, si no me equivoco. Ella es cofundadora de Frimet, proyecto que nace desde la sustentabilidad y el cuidado por las aguas de nuestro tremendo y hermoso Chile. Me refiero a Andrea Moraga. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo todo bien acá. Qué rico poder estar conectados, sentirme un poquitito más cerca del sur, que hace mucho tiempo que no voy porque ahora estoy en Santiago, así que qué rico que se dé esta instancia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptar. Andrea, vamos a primero conocerte, queremos conocerte un poco más a ti. Queremos saber quién está detrás de Frimet y quién es Andrea Moraga. Bueno, tú contaste un poco qué es lo que es Frimet, y Frimet nace hace como 6 años atrás, de dos mujeres que somos chilenas. Nos juntamos en el fondo con Carolina, que es mi socia. No nos conocíamos. Las dos somos sureñas, ella es de Los Ángeles, yo de Concepción. Nos conocimos en Santiago por esas cosas de la vida, esas casualidades. Y las dos estábamos con una inquietud de poder emprender. Yo ya venía de otro emprendimiento, ya tenía un poco de experiencia en eso, había descubierto que me gustaba, estaba terminando un MBA. Y ella, que es del mundo científico, estaba desarrollando también como su tesis de magíster que había hecho. Y como que, claro, el paso siguiente era hacer un doctorado, pero ella no quería, y también quería como emprender, y nos unimos, como que en ese momento de la vida en que las dos estábamos como con una idea de poder hacer algo, nace esta idea de Frimet, obviamente no como está hoy día desarrollada, sino que una variante distinta, pero que fue desarrollándose hasta lo que hoy día se conoce como Frimet, y nos tiramos juntas como a la piscina, formamos esta sociedad, sin muchas como conocimiento, tanto de negocio de repente, o del área en que estábamos emprendiendo, pero tampoco de conocernos las dos. Y ahí fue súper lindo porque en el fondo las dos confiamos un poco una en la otra, y le pusimos las mismas ganas, la misma energía para que esto resultara. Estábamos en una etapa más o menos similar también de la vida, entonces como que las dos le pudimos poner la misma energía, las mismas ganas, y así fue como empezó a nacer Frimet, que nace primero en un laboratorio científico, como con toda una investigación, y después de 2 años en el fondo se lanza estos productos que es lo que ya se conoce hoy día más como Frimet, y ha sido un camino muy bonito porque se han unido más personas. Obviamente partimos nosotras dos haciendo un poco de todo, pero también se han ido uniendo más personas a nuestro equipo, y hoy día nuestro equipo está conformado más de 16 personas, que es bien paritario, hombres y mujeres. Y es lindo saber que uno forma en el fondo un equipo de trabajo que está comprometido, que son personas en el fondo que apostaron igual por algo que nace desde pequeñito y que va creciendo con ellos. Así que muy contenta un poco del resultado y de haber formado este equipo de trabajo que sigue creciendo. Oye Andrea, escuchándote, me asaltan como cosas se me vienen en la mente. Es verdad, pues el camino del emprendedor siempre es difícil. Yo también lo he vivido en carne propia. Harta lágrima derramada en mi caso al inicio. Entonces me gustaría saber cómo nace esto, por qué quieren emprender, porque lo nombraste varias veces. Una, ¿por qué quieren emprender? Y la otra,
¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Porque ustedes no se conocían, entonces igual hay una historia como entretenida y detrás. Y lo otro es ver cómo fueron sus inicios. Solo me comentaste que habían 2 personas, pero tiene que haber pasado más cosas al inicio. Sí, no, sin duda. Entonces, nos gustaría saber eso. Sí, bueno, sí es verdad, el camino del emprendedor es difícil y nosotros igual lo hemos vivido así muy, muy difícil en el fondo, porque partimos con nada y hemos todo construido en el fondo a base de mucho esfuerzo. No somos, siempre como que decimos esto y nosotros primero somos de regiones en el fondo, entonces llegar a Santiago cuando uno tiene mucho menos base de contacto, de cosas, hace que sea un poco más difícil en un país que finalmente esas cosas siempre te ayudan. No tener una familia tampoco como con plata, de contactos, todas esas cosas en el fondo hacen que lo que tú logres sea mucho más en base a los esfuerzos que como la meritocracia en el fondo, así que nuestra historia igual tiene mucho que ver con eso, con el esfuerzo y con las ganas que le hemos puesto nosotras para que salga adelante. Y bueno, ¿qué es lo que nos mueve? Yo creo que, bueno, como decía, las dos estábamos en un momento de la vida en que queríamos hacer un cambio, como que yo creo que internamente las dos sentíamos que teníamos como ese potencial de poder crear algo que tuviera un impacto positivo. Uno, a lo mejor cuando parte no lo tiene tan consciente, porque es difícil de repente, o a lo mejor tiene que tener muchas experiencias de vida para hacerlo tan consciente. Yo creo que uno como que algo tiene internamente que como que está ahí, como ese bichito de que uno lo persigue y que como que hasta que se da la oportunidad de poder hacerlo. Entonces yo creo que las dos teníamos como estas ganas de poder impactar como positivamente, sin tener a lo mejor una idea 100% clara antes de que se formara Frimed. Y cuando ya se empieza como a materializar, uno empieza a ver que esta cosa empieza como a fluir y empieza como a avanzar y que claro, que uno dice, bueno, esto era, o sea, como que esto era para lo que yo no sé, pues estudié, me formé, las dos, yo tanto en el área como comercial, ella como en el área científica, y desemboca en esto que finalmente tiene un impacto que va mucho más allá de lo que nosotras pudiéramos pensar o creer. O sea, como que apostamos a algo un poco más grande que tiene que ver con esto de mejorar un poco el medio ambiente, de no poder contaminarlo con productos que son súper sencillos y que todo el mundo ocupa en su casa. Perfecto, Andrea. Oye, déjame preguntarte sobre tu experiencia de género, o sobre su experiencia de género, entendiendo que las dos socias son mujeres, ¿verdad? ¿Perciben que ha sido más difícil o efectivamente por ahí han tenido que dejar algo de lado o renunciar a algo de lado en el camino para lograr estar donde están hoy? Sí, o sea, como que no voy a mentir de que yo creo que sí hay un tema por ser mujer. O sea, por un lado yo creo que primero nosotros nos metimos en una industria que es súper masculina, porque en el fondo, en general, es verdad que las mujeres emprenden, pero emprenden en rubros como tradicionales, y nosotros nos metimos en una industria donde como que nuestros mayores competidores son empresas multinacionales gigantes, de presupuesto enorme, algunas con malas prácticas. Entonces nos metimos en un mundo como súper agresivo, donde se compite mucho por precio, y bueno, obviamente el ser mujer te hace más difícil el poder competir a la par y tener menos recursos en una empresa chica. Todas esas cosas te hacen obviamente poder ser mucho más difícil competir. También entramos a competir con una propuesta de valor que en ese momento, hace 5 años atrás que nosotros salimos al mercado, el tema medioambiental no era tan importante como es hoy día. O sea, no había tanta conciencia como hay hoy en el fondo. Entonces hablábamos un poco como en un idioma extraño, como que estaba recién empezando como un poco a escucharse más, pero no era tan común que todo el mundo se cuestionara en el fondo si los productos que ocupo contaminan o no, si tengo que comer comida más vegana, como que no había tanta como cuestionamiento, tanta información como hay hoy día. Entonces sí, obviamente vivimos algunas veces situaciones que fueron más desagradables, que podían discriminarnos, comentarios, cosas así, pero la verdad es que yo creo que ninguna de las dos tampoco enganchaba en eso. Y nada, nosotros teníamos súper claro lo que queríamos y siempre como avanzando un poco, como
nunca quedarnos pegadas en cosas que en realidad como que no aportan. Perfecto. Y en la misma línea, Andrea, ¿cuál dirías tú que es el rol de lo femenino en lo que hoy se conoce como innovación social? Yo creo que la parte femenina ayuda mucho al emprender, porque el emprender, como decía Fabiola, tiene un camino que es difícil en el fondo y que muchas veces no tiene resultados rápidos. O sea, nosotras los primeros años, ningún resultado en el fondo, como que todo es para atrás. Y estoy segura que cualquier hombre en nuestra posición como que hubiera desistido de esto, porque claro, tienes mucho menos recursos, ves que es súper lento el avanzar. Entonces como que las mujeres tenemos mucho más paciencia, sabemos esperar y como que a lo mejor perseguimos otras cosas que no tienen que ver tanto un poco con lo monetario en el fondo o con el retorno más inmediato, sino que estamos dispuestas como a ceder ciertas cosas para lograr otras. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el emprender y también con el emprender con impacto. Oye, hay dos cosas que me llaman la atención y que se me quedaron en el tintero lo que tú vas diciendo. Uno, claramente Santiago, todo el mundo dice que Santiago no es Chile, pero pareciera que todavía lo es. Pareciera, ¿cierto? Sobre todo para los emprendedores que somos de región. Ahí como que lo comparto plenamente. Y entonces me pregunto, dado lo que te acabo de decir, es ¿cuándo surge el despegue de tu emprendimiento, de la empresa? ¿En qué momento? ¿Y cómo fue? Claro. Bueno, nosotras, algo que no he contado es que nosotras para poder como partir, cuando yo conté que partimos con esta investigación, lo que hicimos fue primero postular a un fondo de Corfo, porque en el fondo para poder investigar teníamos que montar un laboratorio, queríamos generar patente y todo, entonces todo eso igual es un costo súper elevado. Y lo que hicimos fue postular primero a un fondo de Corfo, que lo adjudicamos, obviamente no a la primera vez, sino que como a la segunda o tercera vez. Y eso fue como el puntapié inicial para partir con Frimet. Y después de eso, fuimos en el fondo avanzando lentamente porque los recursos igual se van consumiendo en la parte como de investigación, después salimos al mercado y ahí ya es otro requerimiento como de capitales y de presupuesto en el fondo para hacer el tema de marketing, para poder producir a gran escala. Al principio nos costó mucho que nos tomara en cuenta, por ejemplo, una empresa para poder producir, porque obviamente los volúmenes son mucho más pequeños, entonces para nadie era como atractivo lo que nosotros hacíamos. Todos entendían que era un mercado súper competitivo, entonces como que no le veía mucho futuro tampoco a Frimet. Así que, y eso pasa con todo, o sea, desde estas empresas que yo digo hasta algún proveedor de alguna materia prima, uno siempre tiene que ir como con esos obstáculos de manera inicial. Y después, bueno, fuimos adjudicando otros fondos de Corfo que nos ayudaron a momentos específicos de comercialización. Y con uno de esos, era un fondo específico para poder escalar, logramos en el fondo poder invertir mucho más como en capital de trabajo que principalmente como en marketing, que era lo que nos estaba faltando para que más personas pudieran conocer Frimet. Que es lo que nos pasó de manera inicial. Nosotros probamos mucho como el mensaje, el diseño de los productos, porque como digo, hace 5 años atrás como que esto no era tan común como hoy día, no era tan fácil el lenguaje porque la gente no lo entendía tan bien o como que no era tan importante. Entonces nosotros hicimos como un año de prueba de poder testear un poco todo eso y entrar a un mercado que obviamente no teníamos experiencia en la industria de productos de limpieza, entonces teníamos que aprender un poco también de eso. Y ese primer año estuvimos aprendiendo y estuvimos probando los productos también. Las personas los probaron, les gustaron y nosotros con eso ya nos empezamos a sentir un poco más fuerte en que lo que estábamos entregando en el fondo era algo bueno, algo que a la gente le gustaba, que le hacía sentido y que lo que nos faltaba era que más personas lo conocieran. Así que en base a eso, cuando ya pudimos invertir presupuesto un poquitito más alto en tema de marketing y tener mejores producciones, poder hacer nuevos productos, cuando ya como que empezó a despegar un poco más Frimet. Perfecto, Andrea. Pregunta, bueno, ya has hablado un poco sobre la industria, quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ustedes
el desarrollar un emprendimiento, un proyecto consciente en una industria tremendamente hostil y poco consciente. Claro. Bueno, así es como nace Frimet, o sea, muchas empresas hoy día como que han derivado a la parte como ser amigables con el medio ambiente y cosas así, pero nosotros nacimos desde lo sustentable siempre, o sea, siempre fue como el principio número uno de Frimet, que fuera productos en el fondo que no contaminaran, eliminar todos los químicos que ya tenían los productos de limpieza así como por año y que eran dañinos para el medio ambiente o para la salud de las personas. Y nuestra idea nace siempre como con esos pilares así como importantes. De hecho, nosotras hoy día y siempre como para desarrollar un nuevo producto, no es tan rápido como de repente la gente cree, porque nos preocupamos que cada materia prima cumpla con todo lo que nosotros queremos, que en el fondo es que sea biodegradable, que no sea dañino para las personas, que sea amigable con la piel, ojalá que sea vegano, que no sea testeado en animales, o sea, un montón de características que tienen que tener como una materia, y obviamente que sea eficiente en la limpieza, o sea, como que eso también tiene que ser. Entonces, para encontrar esa fórmula, no es tan fácil a veces y no es tan rápido como nos gustaría poder de repente lanzar nuevos productos. Entonces para nosotros siempre ha sido ese un pilar fundamental y de hecho, por ejemplo, no sé, hoy día existe la ley REP o se está implementando, pero nosotros hace mucho tiempo atrás partimos con la reutilización de nuestros envases. Era algo que hacíamos por un propósito y por un principio de empresa y no porque en el fondo no obligara la ley. De hecho, yo creo que hoy día nosotros con lo que nosotros recolectamos ya cumplimos por sobre la ley, lo más probable, pero no nos motiva el cumplir la ley, sino que es una motivación que va mucho más allá que eso. Y tiene que ver como con el ADN de lo que es Frimet en sí. Y también siempre preocupados de certificarnos, de validarnos con normas internacionales, porque es súper fácil decir cosas, pero hay que comprobarlas también. Oye, Andrea, se me salta una duda. Efectivamente, la industria es súper hostil, como decía Nicolás, no mucha conciencia con el medio ambiente. Entonces, se me salta la duda, ¿cuál crees tú es el mayor impacto que este momento ha generado? Ya sea impacto social, impacto ambiental, impacto económico, no sé. ¿Qué crees tú? ¿Nosotras en Frimet o la industria en general? Como Frimet. Nosotros yo creo que el mayor impacto es el impacto medioambiental. De hecho, nosotros tenemos un reporte medioambiental que publicamos todos los años y tiene que ver en el fondo con las 3 R's que nosotros medimos, que son como nuestros indicadores más importantes. Entonces, por un lado, bueno, esto igual se me olvidó, que nosotros cuando nos contaba esta parte del financiamiento, una de las etapas, uno de los hitos también que cumplimos fue lograr financiarnos con capital privado. Ya hicimos una ronda de inversión que en un fondo que se llama Brota, donde personas principalmente naturales invierten en empresas. Y eso fue el año 2019. Entonces nosotros por obligación tenemos que entregarle un reporte como financiero a los accionistas, pero para nosotras no solamente el reporte financiero es importante, sino que también este reporte ambiental que le entregamos a ellos y a todos los clientes y a todas las personas que quieran leerlo, porque lo publicamos en nuestra página y en nuestras redes. Entonces yo creo que el mayor impacto tiene que ver con eso, sin duda, como con este compromiso en el fondo medioambiental, en la formulación de los productos que son más concentrados, en el retorno de los envases, en hacer alianzas, por ejemplo. Hoy día estamos en distintas tiendas a granel también con nuestros productos para poder disminuir el uso de plástico. De hecho, estamos en una tienda en la Isla de Pascua. Entonces, para nosotros es súper importante que ojalá más personas se unan a lo sustentable. No tiene que ver esto con solamente estar en Santiago y que solo comercialicemos acá. De hecho, tratamos de llegar en el fondo a todo Chile y a lugares extremos. Financiamos parte del costo de transporte también porque entendemos que la longitud de Chile hace que sea difícil de repente el traslado, los productos no son livianos. Entonces, estamos comprometidos para que realmente como que el impacto pueda seguir creciendo.
Efectivamente, no solamente encontramos desigualdades territoriales en cuanto a las oportunidades de emprendimiento, sino que también en cuanto a las oportunidades de consumo. Así que encuentro maravilloso, personalmente encuentro maravilloso que asuman parte de los costos de transporte. Bueno, hemos hablado un poco de esto. Quería preguntarte, Andrea, si basta efectivamente hoy con lo que respecta a la responsabilidad social empresarial para proteger y rescatar el medio ambiente, o si no basta, ¿qué podemos hacer nosotros como personas, emprendimientos, empresas y sociedad con este desafío? Sí, yo creo que no basta, porque en el fondo si vemos como los indicadores, este informe que salió hace poco, como que no se ha hecho mucho en general y como que todavía estamos en un punto súper crítico, en el fondo donde realmente hay que tomar medidas drásticas para como evitar un desastre mucho más grande. Entonces, creo que a lo mejor no ha sido todavía suficiente. Obviamente, parte de las personas, en el fondo, el motivarse, pero también es importante que cada vez industrias que son más grandes, empresas que son más grandes también se sumen, porque esto, si no se hace más masivo, en el fondo no se logra el impacto que se necesita. No necesitamos que sea algo puntual, pequeñito, no, necesitamos que muchas personas en el fondo se sumen para que realmente uno pueda como impactar positivamente y logre generar como cambios profundos. Yo creo que hoy día cada vez hay más empresas que sí quieren estar en eso. Creo y espero de corazón que sea no por un fin económico en el fondo, sino que realmente por un tema de cambio como de conciencia y de entender que la cosa va para allá y que no importa solamente lo económico. Entiendo que a lo mejor hay otras que no, pero me alegra saber que cada vez pueden haber más empresas que sí están en ese camino. Y creo que las personas estamos experimentando también como este proceso de conciencia, de cuestionarnos también como en el fondo todo lo que nosotros consumimos, porque de alguna manera nosotros vamos eligiendo productos que ocupamos, servicios, y nosotros podemos como que de alguna manera premiar cuáles le hacen mejor al mundo y cuáles no, y ese creo que es nuestro rol también como personas. Obviamente hacer acciones en nuestra casa, pero también nosotros somos consumidores, nosotros nos rodeamos de productos y servicios constantemente, entonces ahí creo que va nuestro rol también en poder elegir mejor qué es lo que estamos usando, porque con eso en el fondo también estamos pudiendo impactar de manera directa o indirecta. Oye, al escucharte, Andrea, hemos hablado como harto del emprendimiento y la industria de la cual estoy muy bien, pero me gustaría quizás conocer un poco más a la Andrea, la parte más humana. Porque, mira, lo que yo escucho en todo lo que tú has dicho, hay como un relato de perseverancia, obviamente resiliencia, pero me gustaría saber más un poquito el corazón de Andrea, si es que se puede, obviamente, y ver, Andrea, qué es lo que a ti te mueve. Por ejemplo, cuando yo compartí con esto, yo siempre iba a ir hasta la lágrima de rama, para el artesanal. Pero siempre, por ejemplo, yo me acostaba como estropado. El otro día era una campeona, ahí vamos, que se puede, pero tenía unos abracitos chiquititos de un niñito chiquitito que me decía: mamá, no importa, todo va a salir bien, que en realidad son las mismas palabras que igual le enseñé. Cuando tú escuchas eso mismo, pero que viene de una persona que tú estás criando, que vamos, mamá, que se puede, todo va a estar bien, te da una energía brutal y tú sigues luchando y todo. Entonces me gustaría quizás conocer un poquito más el corazón de la Andrea, o sea, ¿cuál es la energía? ¿De dónde viene tu energía de levantarte, de seguir con esto, con esta empresa de mucha causa, que tiene una empresa con propósito? He tenido, digamos, que luchar, o competir, para no decir competir, contra los grandes. Entonces, ¿cómo es la Andrea en ese aspecto? ¿Cómo se levanta? Quizás un poquito más la parte más humana. Sería súper bueno escucharte como historia tuya personal. Sí, bueno, a mí me pasa algo parecido a lo que tú cuentas. No igual, pero el otro día yo pensaba, bueno, yo tengo dos hijas, son chiquititas todavía, una tiene 3 años y la otra tiene 1 año y medio.
Y obviamente ellas son, nosotros con la Carito siempre decimos que nuestra primera guagua es Frimet, porque nació antes que todos nuestros hijos, en el fondo ella igual tiene un hijo, y después ya fueron haciendo las guaguas humanas. Entonces como que primero desarrollamos el cariño por Frimet, que lo vamos viendo crecer y que está como en la etapa de adolescencia, un poco como ahí, preadolescencia, y tenemos estas guaguas por otro lado. Pero pensaba un poco eso, como lo motivador que son los hijos. Por lo menos para mí, mis hijas son muy motivadoras en lo que yo hago, porque si bien ellas todavía no son conscientes un poco de mi trabajo, la más grande un poco conoce lo que es Frimet, la he llevado a la bodega nuestra, como que ha visto y todas algunas cosas, a veces cuando llegan las cajas con producto a la casa, como que los reconoce, pero ellas no son tan conscientes de eso todavía, y para mí por lo menos siento que dejarle el ejemplo a ellas de una mamá que se desarrolla en algo que la hace feliz. Yo estudié kinesiología de manera inicial, siempre me gustó mucho el contacto con las personas, como el poder ayudar, como esa parte social que tiene el área de la salud, pero por otro lado siempre también me gustó mucho como el tema comercial, entonces después derivé más a esta área y hoy día es como más a lo que me dedico, pero encuentro súper lindo que ellas puedan ver que uno puede en el fondo encontrar su propósito en la vida, independiente a veces de lo que estudie o de lo que haga de manera inicial, y que uno puede sentirse plena con lo que hace en su trabajo. Yo creo que hay muchas personas que pasan situaciones muy desagradables con respecto al trabajo, trabajan en cosas que no les gustan, en trabajos que realmente como que odian todos los días tener que ir a trabajar, y encuentro bonito poder darle ese ejemplo de que uno puede buscar su propósito en la vida, hacer algo que de alguna manera tenga un impacto positivo y que a uno lo haga feliz, independiente de la parte económica o no, que a veces hay empresas que le pueden ir mejor que a otra, cosas así. Creo que eso para mí es súper importante poder transmitírselo a ella, y es como algo que me motiva realmente, y que me encantaría en el fondo que ellas cuando sean más grandes puedan ser conscientes y que de alguna manera aprendan un poco ese ejemplo, como que el poder ser feliz también con lo que uno hace, con lo que uno desarrolla, y que en la vida uno puede estar pleno. Como por ahí por lo menos va como un poco mi motivación, que tiene que ver en el fondo con desarrollar esto que hacemos hoy día, porque igual es bonito tener un emprendimiento que igual tenga un impacto positivo. O sea, no sé, pues para mí no sería lo mismo emprender en algo que no lo tuviera. Creo que no sé si me sentiría tan feliz, como que, claro, podría hacerlo, pero no sé si lo haría tan feliz en el fondo, no sé si me levantaría todos los días como tan contenta y con tantas ganas, y que uno le pone como, no sé, pues que va creando una cosa, que va creando otra, que busca una estrategia para esto, como, no sé si lo haría así como tan motivada. A lo mejor sí, pero no con esa cosa de que uno se sienta así como, qué rico sentir que puedo hacer algo que va más allá de en el fondo una retribución económica solamente. Oye, qué importante, Nico, sentirte, lo digo como género, como mujer, realizada plenamente, ¿cierto? O sea, ser feliz, como que efectivamente llegar y no perderte las presentaciones de los niños en el colegio cuando se pueda de nuevo. Claro. Porque créeme que para una mujer y para una mamá es súper importante esas cosas, ¿cierto, Andrea? Sí. Y el hecho de dejar un legado, porque al final lo que tú estás haciendo, estás dejando el legado de la parte, aunque ya sea científica, de la parte ambiental, del reciclaje, probablemente que lo hagas en tu casa, de la conciencia con todo este problema de igual climático gigantesco que está pasando el día de hoy. Así que el sentirte plena, creo que es lo más maravilloso que una mujer puede tener, y una mamá, como multirol, siempre lo digo en todo, en podcast, en lo que sea, yo creo que una mujer es multirol hoy día. Sí. Qué importante es sentirte feliz y transmitir eso, transmitir la felicidad. O sea, cuando tú hablabas de ir al trabajo, y que en el trabajo de repente uno le dolía incluso en algún momento la guata porque viene el jefe o porque tienes que entregar esto, qué importante es trabajar para uno, o sea, y no para otro también. Hacer lo tuyo y formar lo tuyo. Así que lo comparto plenamente. Me alegra mucho lo que estoy hablando. De hecho, uno se llega a emocionar cuando tú hablas esto del legado que al final estás dejando a tu hija. Te felicito, sí. Andrés. Gracias. No,
Sí, yo creo que eso es súper importante, sobre todo hoy día en que el tema femenino y el tema feminista está cada vez como más desarrollando y que en el fondo uno ve que las niñas del mañana pueden ser como agentes de cambio, o sea, puede ser una generación completamente distinta a lo que nosotras vivimos cuando chicas, como mucho abuso, cosas que en el fondo a veces uno dejaba pasar por temas culturales y porque eran como comunes en el fondo cuando uno era más chica, que ellas en el fondo no las vivan y que tengan súper claro cuál es su rol y en el fondo todo lo que pueden lograr. Creo que eso es súper importante dejarles como ejemplo también que no tienen límite en el fondo, que pueden ser lo que ellas quieren y que nadie tiene el derecho a decirles que por ser mujer en el fondo no lo pueden lograr. O sea, creo que eso es súper importante porque muchas veces hasta yo creo que un par de años atrás y todavía, o sea, ¿cuántas mujeres hay directoras de empresa, por ejemplo? ¿Cuántas mujeres tienen cargos importantes? Muy pocos. ¿Y por qué? Claro, porque también hay un peso que es difícil de repente poder compatibilizar con trabajos que son muy extremos, el tema de la maternidad, o sea, es muy difícil, a veces la carga laboral es muy fuerte y poder compatibilizar las dos cosas cuesta, pero el poder desarrollarse en emprender creo que es un camino muy, muy interesante para las mujeres y donde pueden, como lo que yo digo, sentirse plenas, sentirse desarrolladas, sentir que están desarrollando toda la parte profesional, pero al mismo tiempo, en el fondo, toda esta parte como familiar que igual te entrega tanto en el fondo. Me encanta lo que están hablando. De hecho, bueno, yo digo a todo el mundo, a mí me encantaría ser emprendedor en algún momento y efectivamente sentirme realizado y hacer lo que me gusta de manera independiente y ojalá, ¿no es cierto, Andrea, Fabi, generar un impacto positivo a través de mi trabajo. Hoy lo hago, o me gusta pensar que lo hago, pero me gustaría también algún día tener un proyecto personal como lo tienen ustedes. Andrea, me gustaría saber para ti cuál es el valor o el rol que tiene el vínculo, la vinculación con otras personas, el trabajo colaborativo, en este caso, por ejemplo, con tu socia, con Carolina, y también la colaboración o vínculo institucional que efectivamente ustedes pueden tener desde FreeMeet con otras instituciones y particularmente con instituciones conscientes. ¿Cuál es el valor que tú ves ahí en el vínculo? No, como que creemos que en el fondo el tema de colaborativo es como lo fundamental hoy día. O sea, de hecho ya creo que hacer una empresa, formar una empresa solo ya como que no, porque uno tiene que en el fondo juntarse con otras personas para de repente tener otros talentos, otras miradas. En nuestro caso, que somos también de áreas distintas, es súper interesante porque en el fondo tenemos miradas diferentes, no somos iguales, no pensamos iguales, tenemos historias distintas, tenemos formaciones distintas, entonces eso también nos ayuda mucho a alguna manera congeniar en un punto central. Hay cosas que a mí nunca se me ocurrirían y que se le ocurren a la Carito, hay cosas que a ella nunca se le ocurriría y que se me ocurren a mí, entonces como que nos vamos complementando. Y esa misma forma como de pensar en el fondo la llevamos como en la práctica en la forma en el fondo de relacionarnos con otros, como tú contabas. Nosotros tenemos harta relación como con distintas empresas. Por ejemplo, estamos en el mundo de Sistema B, que es la certificación de empresas B, en el fondo, que son estas empresas que tienen como un triple impacto, y ahí hay harta vinculación con otras empresas que están un poco en lo mismo, ya tanto para ser proveedores o para pasarse, no sé, el contacto de alguien, dato de algo, nos ayudamos de cierta manera, y eso es súper bonito porque uno ve que puede desarrollar cosas mucho más interesantes o que puede avanzar mucho más rápido en el fondo colaborando y no solo. Sobre todo en el mundo sustentable creo que es importante en el fondo juntarse con otros entes relevantes para poder ir avanzando, porque es un mensaje que cuesta comunicarlo y que de alguna manera si somos más, es más fácil de poder comunicarlo. Así que para nosotros eso es vital. Siempre estamos buscando en el fondo con quién cooperar, con quién ayudar, con quién hacer una alianza que pueda ser positiva. También tenemos, por ejemplo, fundaciones que nosotros apoyamos con nuestros PAC. Tenemos algunos PAC puntuales en la página que por la compra de esos PAC donamos un cierto porcentaje a fundaciones. Por ejemplo, está
la Fundación Catalapi, que es del sur, ahora estamos haciendo algo con Pantalaza, estamos con una fundación que se llama Mariciencia, y estamos empezando a trabajar con otra más que trabaja en el norte, reutilizando agua de lavado. Entonces, como que creemos que hay muchas personas que están haciendo cosas positivas y que en la medida en que nos vamos uniendo, ese mensaje se ayuda a difundir mucho mejor y podemos potenciarnos en el fondo entre nosotros. Así que sin duda creemos que es un valor relevante y que ayuda y que nos ayuda a todos y que le ayuda a las personas también en el fondo a poder conocer y a poder tener acceso a mejores como productos, servicios que tengan relación. Oye, qué importante sentirte acompañado también, ¿cierto? Además, siempre uno dice que cuando eres emprendedor es mucho más fácil y más barato estar acompañado, porque solo es mucho más caro, lento, y eso se da efectivamente en la práctica. Ahora yo siempre escucho, siempre voy escuchando y se me van ocurriendo cosas, así funcionan todos los podcasts. ¿Sabes qué? Tú hablaste de los sueños y me quedé ahí. Obviamente escuché la colaboración, el espíritu que tienen que ser empresa B, pero me gustaría irme más al tema de los sueños que has logrado junto a tu socia. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales sueños que piensan lograr a futuro? ¿Cuáles son tus desafíos? Y si se sienten ya contentas, o me imagino que sí, obviamente, o satisfechas con lo que ya has logrado, al escucharte el impacto que tiene, el ser empresa B, empresas de triple impacto, ya es algo súper potente en Chile, en la región, en Latinoamérica, pero por lo mismo, ¿qué sueños ven a futuro? ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Qué es lo que se han planteado? Sí, bueno, sí, es verdad, nos sentimos orgullosas de lo que hemos logrado en primera instancia, porque emprender, como decíamos, es difícil y muchas empresas también mueren en el camino, como hay lo que le llaman como el Valle de la Muerte, que es como esa etapa entre que uno sale como un poco a flote y que como que logra ese punto de equilibrio y como que puede ser ya más sustentable en términos como financieros, y haber sobrevivido a eso ya como que en el fondo te da un pie y uno dice ya, voy bien, o voy avanzando. Después, cuando nosotros nos escriben personas y nos dicen, de verdad que desde que, no sé, descubrí Frimet o desde que uso Frimet, estoy muy contento porque antes no podía, no sé, lavar la loza porque me daba mucha alergia a los productos, me irritaban todas las manos, que son cosas que a lo mejor uno dice, sí, no son tan importantes, obviamente, pero son cosas que merman la calidad de vida de las personas. Una persona que, por ejemplo, tiene alergia, que no puede usar un detergente, que la ropa le pica, son cosas que igual merman la calidad de vida de una persona. O alguien que nos dice, yo vivía en una parcela y ahora puedo reutilizar el agua de lavado y lo estoy haciendo súper tranquilo porque sé que no estoy afectando negativamente en nada y que mi jardín está súper lindo. Son cosas que igual a uno le van llenando como de orgullo y de felicidad. O sea, aparte de lo que uno puede lograr así como en términos de empresa, como esta otra parte, que es el contacto con las personas y lo que ellos te van como contando en la medida en que van descubriendo un poco los productos, los usan y cosas así. Y como sueños, yo creo que lo que tenemos un poco es poder llegar a más personas, porque creemos que solamente el impacto positivo se da en la medida en que también nosotros llegamos a más personas, porque lo que yo decía, que al final, si lo ocupan solo algunos o muy poquititos, como que lo que nosotros podemos impactar en el mundo así en general, o el beneficio como para todos, como que se hace más chiquitito en el fondo. Entonces, si nosotros podemos llegar a más personas, poder concientizar a más personas como la importancia en el fondo de poder generar este cambio, no necesariamente que usen Frimet tampoco, porque nosotros nos gusta mucho como educar también en el tema medioambiental. De hecho, hacemos siempre blog, siempre estamos haciendo como cosas informativas y que van más allá de que solamente ocupen Frimet. O sea, ojalá que este cambio parta por, no sé, que puedan reciclar, por ejemplo, un porcentaje súper pequeño de las personas hoy día recicla, algo que igual es
es como el desde, porque finalmente podríamos hacer otras cosas que van más allá que reciclar. Entonces, si podemos como sembrar esta semillita de que ojalá en mi vida yo adopte algo más sustentable, una forma de vivir un poco más sustentable, disminuir un poco el consumo de las cosas que no son tan necesarias, no sé, en reutilizar más cosas, distintas cosas que uno puede hacer en su casa. A veces no las puede hacer todos, obvio, y lo entendemos, y nosotras también, a veces uno no puede hacer todo lo que quisiera, pero con que partamos de una, otras hace otra, después se hizo una, a lo mejor después se suma otra, y así, y con eso en el fondo ese impacto va creciendo más. Entonces, nuestro sueño es eso, que cada vez el tema sustentable sea mucho más masivo, que estén todos en el fondo, que no sea una cosa como de nicho específica. Para eso obviamente también nosotros trabajamos en que, lo que hablaba un poco, bajar un poco los costos de transporte, en tratar de reformular algunos productos, que ojalá algunas materias primas no sean, porque obviamente un producto que es natural siempre tiene materias primas que son un poquitito más caras, pero para eso nosotros hacemos que nuestros productos, por ejemplo, sean súper concentrados, para que rindan más. Entonces puede parecer un poco más caro con respecto a algo que es de la competencia, pero si después yo veo todo lo que rinde, ya no es caro en el fondo. Entonces, lo que queremos es llegar a más personas, ojalá en Chile, pero también en otros países que entendemos que finalmente la crisis climática no es algo solo de Chile, sino que es algo del mundo, y si podemos estar en otros países, felices también de poder estar aportando. Gracias, Andrea. Para ir finalizando, me gustaría, Andrea, que nos pudiera dar unas palabras a la audiencia, ¿verdad? Primero a las personas, a las personas individuales, ¿no es cierto?, a los consumidores, ¿verdad? Porque yo he escuchado más de alguna vez, ¿para qué voy a tomar o para qué voy a adoptar hábitos sustentables o más amigables con el medio ambiente si la industria sigue produciendo, si efectivamente todavía se sigue produciendo carne infinita y tal? ¿Qué le dirías a esas personas, a los consumidores, a las personas comunes y corrientes que pueden tomar acciones concretas en su hogar? Y también te quería invitar a que le des algunas palabras a nuestros queridos emprendedores de la región de los lagos, unas palabras de aliento para ellos que desafortunadamente por la pandemia se han visto fuertemente afectados. Bueno, con respecto a las personas que, claro, yo entiendo esa como desmotivación de repente que uno puede ver, pero yo creo que uno no tiene que dejarse como llevar por la desmotivación, porque al final, si nosotros pensamos, los grandes cambios que se han hecho en el mundo en general son impulsados por las personas, en la medida en que las personas como que empiezan a ser conscientes de los efectos, son capaces de generar en el fondo cambios mucho más profundos en el mundo. Entonces yo creo que dejarle toda la responsabilidad a las empresas no es justo tampoco. Creo que nosotros como personas sí podemos ser agentes de cambio, y sobre todo si como sociedades nos unimos más y tenemos súper claro lo que queremos, creo que uno puede lograr en el fondo generar mucho mejores prácticas en las empresas. Hoy día ya se está viendo un poco eso, de alguna manera hay algunas leyes que también están como impulsando un poco mejores prácticas, y yo creo que hay muchas empresas también que están naciendo un poco mucho más conscientes y que no lo hacen solamente por un tema de greenwashing, sino que lo hacen porque de verdad que de corazón en el fondo sienten que tienen que entregar un impacto positivo. Así que creo que esto es un trabajo en conjunto entre personas, empresas y Estado también, porque es un ente regulador de alguna manera. Así que creo que todos somos responsables en poder generar un efecto positivo, y todos nos tenemos que sumar, no podemos restarnos en el fondo, porque de alguna manera todos vivimos también en el mismo planeta y todos nos vamos a ver afectados de alguna u otra manera por la crisis. Así que nada, eso como que cada uno como que pueda evaluar cuál es el cambio que puede hacer. No siempre uno puede hacer de todo, pero hay cambios que son súper pequeñitos que pueden impactar, o sea, no sé, reutilizar el agua, comprar a granel, usar productos ecológicos en algunos casos, reciclar, reutilizar, consumir menos también. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer y que puede partir por algo. Y con respecto a los emprendedores, sí, pues el año pasado fue un año difícil en el fondo para muchos rubros, y
Y bueno, yo creo nada, que finalmente las cosas de repente pasan por algo que a uno le hacen como replantearse. Yo creo que si bien uno ha escuchado muchas historias como muy tristes de emprendedores, también yo he escuchado mucha gente que se ha logrado reinventar con la pandemia y que ha encontrado un poco también como lo que le hace feliz ahora, y como que la pandemia le hizo el impulso para eso. El otro día hablaba con una amiga también que me contaba eso. Entonces creo que como que tiene de lo dulce y de lo gras de alguna manera, y creo que uno tiene que estar siempre buscando un poco eso, que es lo que te hace feliz. También hay que pensar que la pandemia, si bien es algo largo, es un efecto entre comillas que puede ser momentáneo, o sea, no es algo permanente en la vida, sino que va a generar cambios por un par de años. Pero si uno hace algo que le hace feliz, uno puede lograr como reinventar, buscar las formas de hacerlo diferente, y creo que las personas que emprendemos como que tenemos un poco esa característica de siempre ir flexibilizando, porque esto no es nada rígido y nada es como antes. O sea, lo que funcionaba el año pasado, a lo mejor este año ya no, y uno siempre tiene que ir como buscando nuevas cosas. Entonces creo que la pandemia lo que hace es acelerar eso. Pero bueno, uno como emprendedor nunca puede estar tranquilo, como que siempre está ahí como atento a los cambios, y nada, fuerza, obviamente, ánimo, buscar lo que uno realmente quiere, si quiere seguir con lo que está, si no, yo creo que hay oportunidades siempre, solo que uno tiene que en el fondo estar dispuesto a verlas y abrirse un poco. A veces uno se cierra, o a veces como que uno ve las cosas más negativas, porque obviamente el ambiente ayuda a eso, pero nada, pues como decía Fabiola, uno tiene que levantarse con ganas, con ánimo, y es saber que si tú no haces eso, nadie igual lo va a hacer por ti. O sea, depende 100% de ti. Y creo que eso, cuando uno es realmente consciente que las cosas 100% dependen de ti, creo que ahí uno también como que se logra motivar, porque no existe un tercero acá, como que eres tú, y tú te tienes que también dar ánimo. O sea, es parte de eso, pero creo que en el fondo hoy día es un muy buen momento, entre comillas, en el mundo, independiente del efecto pandemia, para poder emprender. Hay cada vez más oportunidades, hay cada vez más apoyo también. Están todos los fondos de Corfo, por ejemplo. Hay cada vez más fondos privados también. Entonces creo que es un muy buen momento, si hay una buena idea, para poder en el fondo emprender. Oye, Nico, yo me voy a quedar con dos cosas que dijo Andrea, que una es efectivamente la adaptación, porque así, lamentablemente, como les fue mal a algunos emprendedores, a otros empezó a ir mucho mejor. Tiene que ver quizás con la adaptación a la pandemia. El ser digital hoy en día es súper imperioso. El tener tu e-commerce o un catálogo digital, todas estas herramientas que te ayudan a vender. Y otro es la motivación. Efectivamente, yo creo que lo que ha dicho Andrea es fundamental, la motivación de seguir adelante, seguir avanzando, aunque sea todo negro, tú tienes que verlo, y eso te va a dar el optimismo de seguir. Oye, Andrea, pero no quiero no preguntarte, dentro de este problema de calentamiento global tan fuerte que estamos viviendo, no solo en Chile, sino en todo el mundo, ¿qué consejo darías tú a la audiencia? Y aquí pensamos no solo a la audiencia de la región de los lagos, sino a nivel de todo Chile y a nivel, digamos, de todas las personas que nos escuchan, porque nos escuchan también de distintos países. ¿Qué piensas de esto y qué consejos das? O sea, pienso que es terrible, en el fondo, como que obviamente da una sensación de incertidumbre importante. Escuchaba el otro día, leí una noticia que hay una generación hoy día que es más joven que yo, y que casi como que no quiere tener hijos en el fondo por todo este efecto, porque siente que como que qué futuro le va a dejar a su hijo. Yo
entiendo eso, pero también creo que uno tiene que hacerse parte del problema en el fondo y no mirarlo como algo lejano donde yo no pertenezco. Entonces creo que uno tiene que hacerse parte del problema y ver de qué manera yo puedo aportar en resolverlo. Obviamente yo solo no lo voy a poder resolver, ni nadie solo lo va a poder resolver, pero creo mucho en esto de que si muchas personas en el fondo lo toman como un propósito y como que lo hacen parte de y buscan maneras de resolverlo, creo que sí se puede lograr. Obviamente con la medida en que se vayan uniendo instituciones importantes, mundial y cosas así, eso sin duda que en el fondo es lo que se necesita, pero creo que sí parte de las personas también, o sea, nosotros como personas podemos ser agentes de este cambio. Y creo que nosotros como sociedades, como ya lo hemos visto en otros ejemplos, podemos hacer presión para que estas cosas avancen más rápido en el fondo. Entonces creo que uno no lo tiene que mirar como algo externo a lo cual yo no pertenezco, sino que todo lo contrario, como que uno tiene que, bueno, de qué manera yo puedo, yo hoy día estoy en este mundo y de qué manera yo puedo cooperar, independiente que a lo mejor no quisiera tener hijos después o lo que sea, pero de qué manera yo hoy día como persona puedo en el fondo entregar mi granito de arena. Perfecto, Andrea. Bueno, me encantó. Personalmente, hace tiempo que no participo en el podcast. Creo que tuvimos una tremenda invitada. Hablamos de muchas cosas y sobre todo también hablamos del componente humano, ¿no? Que en ocasiones cuando hablamos de negocios, cuando hablamos de emprendimientos, de proyectos, se nos olvida. Así que te agradezco de todo corazón tu buena disposición, la apertura con la que pudimos hablar de distintos temas. Fabiola, a ti también te agradezco profundamente por acompañarnos en esta oportunidad y nos encontraremos en otro capítulo. Este fue el capítulo de la entrevista a Andrea Moraga de FreeMed, del podcast Innovadores al Fin del Mundo. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, Nico y Fabiola. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos, gracias Andrea, igual. Muy linda tu historia y muy motivadora también, un ejemplo a seguir. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.